Buenos días a todos, a todas, a toda la gente que nos acompaña tanto en las redes sociales como en directo en el programa. Bienvenidos otra vez más a la jornada de clausura del primer Congreso Mediterráneo en Música y Ciencia. Hemos tenido dos jornadas ya, ayer una por la tarde, hoy una por la mañana, donde bastantes temas han sido discutidos, bastantes temas han sido mostrados y expuestos y hemos aprendido demasiado, pero nunca en exceso, siempre se puede aprender más. En estas, un pequeño resumen de lo que ha ocurrido hasta ahora para quien no haya podido estar de espectador. Hemos comenzado en esta primera sesión, esta mañana, con el desarrollo de aplicaciones para la educación y su uso. Hemos hablado de distintos software que se está haciendo en la actualidad, de cómo ayuda, de cómo se pueden tener dificultades, sobre todo estudiantes que se puede considerar de alguna forma una especie de analfabetismo tecnológico. De ahí hemos pasado por el funcionamiento de la ciencia, hemos hablado del proceso de publicación de un artículo científico y cómo eso afecta a la actualidad, sobre todo en la situación del coronavirus, porque se publica demasiada información y el mero proceso de cómo es la publicación puede someter y puede provocar algunos riesgos. Además, hemos llegado a partir de ahí, a partir de reflexionar sobre cómo es el pensamiento científico y sobre cómo debemos hacer la divulgación y la propagación de ideas en ciencia, hemos llegado al pensamiento en música, el pensamiento científico en música, y hemos hablado sobre el cambio de mente que el COVID ha traído, especialmente para la educación. Tras esto hemos escuchado en directo música desde Argelia. Hemos escuchado cómo jóvenes estudiantes han colaborado para hacer música desde casa. Hemos escuchado a profesores hablando de su experiencia, de sus dificultades, sus facilidades, de lo bueno y lo malo que ha traído toda esta situación, tanto en la música como en la ciencia. A continuación, justo como hemos terminado con la música, seguiremos con la música. So, right now we have with us our next speaker, which is Mr. Euripides Bekos. So Mr. Euripides Bekos was born in 1999 and he studied harmony, counterpoint, the fugue, concert and band orchestration and piano at the Municipal Conservatory of Larissa in Greece. Mr. Euripides holds a degree in composition, bachelor degree, from the Department of Music Science and Art of the University of Macedonia, and he is also a PhD candidate at composition in the Leeds School of Arts. His music trajectory at such a young age is, let's say, huge. To mention some things by him, Euripides Bekos in 2010 was awarded for his work EOS at the Composition and Poetry competition of the Department of Music Science in Art of the University of Macedonia. In 2018, he won the third prize for the composition competition in the memory of Dimitris Dragatakis because of his string quartet Meteikasma. And he also won the first prize in the International Nikos Skakoltas composition competition in 2019, among many others. As huge as it is huge, the amount of compositions by him. Finally, Mr. Bekos has been recently awarded with the Nikos Skakoltas Prize, as I said, for his one Neotian in Greece. And this award considers him as the breathrock musician of Greece. So, Mr. Euripides, feel free to talk. Welcome here. Good evening. Thank you very much. It's a great pleasure for me to be here. And will you please excuse me because I have written my essay. So if it's not a problem for you, I will read it because I want to have some more consistent, interpretation of my thoughts. I have also created a little presentation. It's not something fancy, but some images to follow my narrative. So, good evening to everyone, and thank you for the great introduction. I was born in 1991, not 1999, as I heard. I would like to be in 99. Yeah.
As you said, I'm Euripides Bekos. I'm from Larissa, Greece. I'm a composer. I'm a music producer also, and advanced music theory and composition teacher. And as you said, I currently am a PhD candidate in composition. So it's a great pleasure for me to participate, as I said, and I would like to share my thoughts with you, and of course, listen to your thoughts, as already has happened during today and yesterday. And we collaborate, and share our experiences. So I suppose that my presentation is maybe a little more, in an artistic view. I saw yesterday that the screen there were appearing some, very scientific graphs and very, very nice, presentations for the great people here. My view is that I should maybe talk more about my personal experiences during the lockdown, and of course in the context of contemporary music, and in general, music creation and improvisation under the given circumstances that we all lived during the lockdown. And unfortunately, it was on in March, and the second round is already running. So at first, I have to say that the pandemic hit us all quite hard, and the national lockdowns affected every aspect of our social lives. But as you already know, among some few other sections of human activity, arts and culture have been suffered the most severe hit. Closed theaters, music venues, live music stages, even street music has been banned. Thousands of musicians of every genre have been forced to flirt with poverty, especially in Greece, because of insufficient financial rescue plans from the government. But anyway, I wouldn't like to talk about politics or economy, but I would rather prefer to talk about my personal experience of the first national lockdown and the way I used composition to cope with the whole situation we all suddenly found ourselves in. I'm sure that my own experience is maybe somewhat similar to yours and to many others. So please consider this presentation as a brief chronicle of the isolation time under the perspective of a creative artist. Here is a funny image. As a composer and a music producer, I believe that this image is quite representative of the lifestyle all composers and creative professionals more or less are following. But living and working under an enforced situation like the pandemic and the quarantine because of that is something that inevitably affects our psychology more or less, and therefore our creative output either reflects that or it deals with it, giving answers to the things that are worrying us. So I would like to tell you two little stories in that context. I would like to talk about two situations that I was faced with during the first national lockdown back in March. The first is about how isolation affected my PhD research. And the second is the process of composing a new piece for chamber ensemble during quarantine. Then I am going to share some of my thoughts with you, and of course we could discuss after it. So, how the quarantine has affected my PhD research and how improvisation helped the whole situation to move forward. My PhD in composition is about combining symphonic music with electronic sound, and it's called mixed media composition. I will not, of course, get into many details, but quite briefly, the process is somewhat like this. So there is the instrumental part of the composition written in musical score, and then there is the electronic part, which is produced by recording natural sound sources like musical instruments, instrument ensembles, or even sound of various everyday objects. And then, after heavy electronic processing, we come up to unconventional sound results. Specifically, in my research, the main point is to capture and process the sound of medium to large-sized musical ensembles
And then after processing those recordings, we combined the results with the written instrumental parts. Of course, this is a much more complex process than how it sounds like now, but I think that you get the main idea of what am I doing at my research. So this means that we had planned, since when I started the program, we had planned some recording sessions to my studio with fellow musicians in order to record the initial material, but the quarantine overtook us. And here comes the part of the improvisation. I had to improvise some methods of overcoming the obstacle of not being able to record live ensembles. So, after some thought and replanning, a new approach emerged, and we started recording individual musicians when it was possible. Unfortunately, because it is something that we initially thought, recording them via online platforms wasn't an option because of some technical limitations to the sound quality, as you may imagine. So the results were satisfying, and somehow this whole situation will now be reflected on the final output of the final works, that will be composed from now and to the future. So an unplanned turn of the general direction has led us to new, very, very interesting places. And here comes the first realization of which is that improvisation and creativity can overcome virtually any situation, even if this situation is something like the enforced and the mandatory isolation we all unfortunately live in, more or less. So my thought is, I like maybe that to see the isolation, the lockdown situation, this forced situation as a barrier, and as this vertical barrier, and the horizontal arrow shows our lives and our careers till this point. As it's it's very obvious that we hit that wall, but my experience, and I suppose that it's something that a lot of people are doing, and is the way that many of us dealing with, is this: through creativity, via improvisation, or even whatever creative methods anyone may have, we can get after. We can trespass this obstacle. And here is the other thought: is that what would happen if this whole situation never happened? From my perspective, as I have discussed with many creative persons I know, it would happen that the question mark shows what would happen if nothing happened, like the lockdown or everything, and how many new ways have emerged and new paths have emerged because of this situation. As you can see, I'm trying to see the whole situation optimistically, and that's my general philosophy. So we come to this question, and the question is, what if this whole thing had never happened? Is the need for creativity under the new circumstances the silver lining around this very dark cloud we are all under? What could we miss if we continued our usual paths? This is one thought. And that's how my first little story ends, about how the whole situation, the whole pandemic situation affected my process, my research for my PhD. And the second story is about a new piece I composed during isolation called Elysian. All the days back then, in March, and unfortunately again now, are virtually the same. Not having everyday schedules and important tasks around the clock, and may sound for some people like a fun idea at the beginning, but I'm sure that it was, and it is, devastating in the long run. Devastating. Many of us may find the idea of staying home quite nice at the beginning,
something like prolonged vacation time, given, of course, that the economical background allowed something like that. So this work, Elysian, composed exactly in 1 month, in March of 2020. And I will remember, in my memory, this piece is soldered now in my mind with the first lockdown. And of course, I had the great honor, and I was very lucky this specific composition before I think 2 months to receive the first national prize at the Theodor Antoniou Chamber Music Composition competition. About this work and what does it mean? Because this also is contemporary music under the perspective of isolation, because it was written during the quarantine. So about this work, in January, I will be 30 years old, so I'm a millennial, I suppose. Our generation, even before the pandemic, was, as far as I know, not as optimistic about the future. And now, our insecurities, unfortunately, have grown larger, especially due to the two big economic crises we faced as young adults, one at the beginning of the decade and, unfortunately, a bigger maybe one now. Of course, this concern is something that I would like to incorporate in this composition through various musical manners and techniques. But also, as the title suggests, I strongly believe that there is hope. Of course, there is hope. And thus comes the title Elysian, which means something out of a beautiful dream, and I mean an Elysian future, if you want, for our generation. The outside world was hostile during quarantine, I mean the everyday world. You know, police everywhere, mandatory permissions to get outside, only following very, very specific restrictions and so on. This piece, however, written during that times, reflects, it starts, the initial idea of a dystopian, world starts from the real situation we are facing at that time. But I strongly believe that it reflects a deeper need for freedom. And of course, because personally, I'm not against the certain precautions due to the coronavirus, but I tried to see this whole situation as a metaphor in many other levels of thought. The improvisation aspect here may not be literally present because of the nature of the composition, but I think that it's a contemporary work of art that reflects and it is inspired by the isolation times. And maybe improvisation is not present actually literally in the work, but I have to say that I improvised the methods and the workflow, that it was certainly a bit different than the workflow that I follow most of the time, because I had virtually unlimited time to research. I had time to study more, and someone sleeps only whenever he wants. I didn't have everyday tasks, so I quite enjoyed composing this piece. But of course, everything I say now is under the prism that someone has the ability, the financial ability to have such a good time during the quarantine, because I would like to point out that hence I represent also Greece, and especially Thessaly. I think that a lot of really, really respected musicians and artists are really, really suffering at the moment. And I just want to point out, because of course the precautions and the measures are against every artistic activity, live artistic activity, which means people gatherings anyway. So I just like to point out that it's a very unfortunate situation this that we're living in. So
I hope I'm not getting out of time. Yeah. Finally, I have to make a small parenthesis here to show you, because I'm also a music teacher and educator of advanced music theory, harmony, counterpoint, composition, etc. How do the online music theory lessons look like? And I suppose that it would be interesting to show you quickly how the lesson notes and the student works are looking nowadays. And I'm making this small deviation from the initial subject because yesterday I saw some very, very interesting math notes here on the conference, and I thought it would be fun to share the music notes too, just less than a minute. This way, look, is the material of the online lessons. At the left of your screen, you can see how I correct the works of my students, and at the right hand, this is how more or less looks like our virtual whiteboard. So I will close the parenthesis now, and my final thoughts is I would like to state again, because it's something that really, it's an important question of me, if this whole situation, or maybe to put it other ways, how this whole situation will make us better, and how creativity is the answer to that. And one last word is that the Greek word, I'm sorry, excuse me, I say word, I mean word for intelligent is ephies, which means able to grow easily under all kinds of circumstances. And I strongly believe that this whole era will make us hopefully more intelligent and more ephies. Thank you very much. Thank you too, Euripides. It was, again, an inspirational talk we've got here. Congratulations, I enjoyed it very much. And I would like just to share a thought with you and open the debate with that. Yesterday it was talked about how is the creation process in mathematics or in science in general. And this Congress is called Music and Science because of some reason. And the thing is that whenever you have got a musical composition, somehow the final result is the combination of many principles that somehow work together. And the result is something that, of course, and when you do a mathematical theory or a physics theory, it's the same. You've got something from here, something from there, and at the end, everything works together. Exactly. So now there's an interesting thing. It's very rare when you see a compositor talking face to face with a physicist, or you see those personalities all together. So this is why this Congress was done. So I'm happy to have you here today. And I would like to open the pleasure is mine. Yeah. the debate with one thing that Euripides told. What could have happened to us without the COVID? How many opportunities we have already won? So the opening is there for you to comment anything on that, whoever wants. And a small intervention here. I say that because I'm trying desperately to find something that it's good. Because of all that, it can be all negative. You have to think outside of the box. So okay, the situation, the given situation, okay, it is as it is. So what? So what's the positive thing out of it? And that's the whole point of my whole presentation here. Thank you. So anybody wants? There is a virtual hand you can raise. Okay, then it was impressive, so nobody has anything to say. Thank you. And one last, very last small joke you said about the composer and the physicist. We say that they're the opposite things. The physicists learn, come on, it's not music theory, and we say, come on, it's not physics. Always. Yeah. Okay, so you're welcome. Thank you for your participation. Now we are getting back to Spain from Greece, and we have with us
the presentation of Miss Margarita Belinchón, but sadly he had some personal issues that do not allow her to be with us today. So instead of her, we will read her presentation. But before that, let's make a short introduction about who Margarita Belinchón is. Margarita Belinchón es doctora en biología y trabaja como paleontóloga y es directora del Museo de las Ciencias Naturales en Valencia. La doctora Belinchón ha desarrollado una larga carrera científica y sobre todo se ha centrado mucho en la divulgación de las ciencias naturales en un ámbito, digamos, internacional. Y con su trabajo ha contribuido mucho al desarrollo de lazos entre científicos, lo cual hemos estado viendo toda la conferencia, que es muy importante. De la misma manera, ha trabajado y ha concienciado a la gente sobre temas de problemas medioambientales, problemas sociales y cómo la ciencia puede influir sobre ello. Desgraciadamente no nos acompaña hoy, pero en su lugar nuestra compañera Esma va a leer su presentación. Gracias. Buenas tardes. Lo primero, saludamos desde aquí a la profesora Margarita Belinchón, si nos está siguiendo. No puede estar por razones de salud hoy con nosotros. Y bueno, yo intentaré transmitir su ponencia de lo mejor que pueda, si bien ella me ha dejado unas notas para que me sea simple entender pues, el pensamiento de una bióloga. Y un pensamiento bastante complejo. La ponencia de la doctora Belinchón se llama Sonidos y neuronas, la naturaleza de la música. Y dice que la música es el lenguaje más ancestral de la mente humana. Es uno de los instrumentos de comunicación más antiguos que se conocen. En los tiempos más remotos de la antigüedad, probablemente tendría como función la cohesión social. Siempre la humanidad ha utilizado cualquier objeto que estaba a su alcance para hacer música. Y así nos enseña algunas de las obras que a todos nos vienen a la mente. Está en la mitología como los elementos poderosos de los dioses y de los héroes clásicos. Acordaos de Orfeo, que amansaba a las bestias tocando la lira. O quizá de las sirenas, que seducían a Ulises en la Odisea. Tal vez lo que oían los marineros que inspiraron a Homero en la soledad del mar eran los sonidos armoniosos que emitían los mamíferos marinos como las ballenas jorobadas y los delfines, ampliados por la enorme caja de resonancia que es el casco de un barco. El mismo Tritón, el hijo de Neptuno, embravecía los mares tocando una caracola. ¿Por qué suena la caracola?, nos pregunta la profesora Belinchón. Por su estructura interna, que divide el espacio en varias cámaras de resonancia. Bien, desde las antiguas civilizaciones se sabe que la secuencia de sonidos armónicos responde a patrones matemáticos y la naturaleza del sonido responde a leyes físicas. La dimensión científica de la música abarca factores sobre cómo se produce el sonido, emisor, cómo viaja, transmisor y cómo lo percibe nuestro cerebro, receptor. La acústica es una rama de la física que estudia los sonidos. La materia prima de la música es el sonido, que se transmite en forma de ondas. Los humanos perciben los sonidos a través del canal auditivo. El tímpano vibra y esas vibraciones se transmiten a la cóclea, que las transmite al nervio auditivo y este a su vez al cerebro, donde se activa la producción de neurotransmisores que son los responsables de activar nuestras sensaciones. Hay música que produce melancolía, prolactina, bienestar, endorfinas, placer, dopamina o estrés, cortisol. La musicoterapia en las utilizaciones clínicas de la música también está muy presente para activar procesos fisiológicos y emocionales que permiten estimular funciones disminuidas o deterioradas y realizar tratamientos. La música puede ser una herramienta poderosa en el tratamiento de trastornos cerebrales y lesiones adquiridas, ayudando a los pacientes a recuperar habilidades lingüísticas y motrices, ya que activa casi todas las regiones del cerebro. Estudios de neuroimagen muestran que tanto al escuchar como al hacer música se estimulan conexiones en una amplia franja de regiones cerebrales, normalmente involucrando
la emoción, la recompensa, la cognición, la sensación y el movimiento. Hay música que hace entrar en trance o relajar la mente y facilita la meditación. La música tiene una gran capacidad evocadora y se usa para estimular los recuerdos en pacientes con Alzheimer. La música puede tener el mismo efecto que tienen las drogas en nuestro cerebro. La sensación que producen están causadas por la liberación de opioides naturales, las endorfinas, la serotonina y la producción de dopamina, que activan los centros de recompensa y placer de nuestro cerebro con los efectos placenteros como los que puede producir el sexo o la comida. También estimula la producción de óxido nítrico, una sustancia vasodilatadora. Pero la música puede tener el mismo efecto y el contrario, o lo que es lo mismo, un uso espurio. Organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado el uso de la música como instrumento de tortura por parte de varios países. Se utilizó en los campos de concentración nazi, en el Chile de Pinochet, en Afganistán y en Guantánamo. En Guantánamo se utilizaba para torturar la música, en este caso del estilo heavy metal. Se utilizaban grupos como AC/DC o, sorprendentemente, el tema infantil de la serie Bernie, el dinosaurio morado. La música también tiene un claro componente tradicional y patrimonial. La etnoorganología pretende indagar en los aspectos que interactúan entre el individuo o el colectivo de una sociedad y el objeto sonoro o los instrumentos musicales de carácter popular, utilizando en un contexto folclórico por los colectivos de diversas culturas y de distintos lugares geográficos. Por cuestiones prácticas y de tiempo, solo vamos a hacer un repaso muy breve de los instrumentos musicales de origen animal. En primer lugar están los instrumentos membranófonos, sonidos producidos por frotación. Aquí podemos ver algunos ejemplos. Por frotación, como puede ser en España la zambomba, o por percusión. También se usan en todas las culturas. Los panderos los tocaban las mujeres, los cuadrados, también llamados adufes, pertenecen a la cultura sefardí. Cuando llevan sonajas, se llaman panderetas. Aquí podemos ver los instrumentos de tipo aerófono. Su fuente de producción del sonido es la columna del aire. En estos están las flautas y sus derivados, las caracolas. El primer instrumento musical del que tenemos noticia es una flauta hecha con tibia, procedente de un yacimiento neandertal de Alemania. Silbatos se conocen desde la antigüedad y se fabrican en diferentes materiales. Para hacer algunos de estos tipos de flautas se han utilizado huesos y en algunas culturas incluso huesos humanos. Manchay Puito se trata de una especie de cántaro hecho de barro en el que se introducía una flauta o quena de hueso utilizada para entonar melodías tristes. El Manchay Puito es un instrumento propio de la música incaica y a veces se ha venido fabricando con huesos humanos y con el cual se entonaban melodías tristes. Su uso fue prohibido por la Inquisición española. Aquí tenemos otra imagen de lo que vienen a ser los sonidos que producen las caracolas. El caracol marino, en el Mediterráneo se usa la especie Carona lampas, llamado también trompeta de tritón, con un agujero en la base, queda convertido en trompeta simple pero de sonido potente. A lo largo de toda la historia se ha utilizado la caracola en prácticamente todas las culturas. El uso de la trompeta de caracol está ampliamente documentado para llamar a la guerra, convocar a la gente, dar noticias o avisar de desgracias. El ronquido lúgubre de la caracola advertía de riadas, aunque también convocaba a miles de huertanos en protestas y algaradas. En algunas zonas del interior, los pastores también utilizan las caracolas terrestres, usándolas como silbato para llamar a los perros o reunir a su ganado. En la siguiente imagen tenemos los cuernos bovinos, que también están históricamente ampliamente documentados y tuvieron una función similar que las caracolas. El mítico olifante de los libros de caballerías y de las canciones de gesta medievales, usando como un cuerno, era en realidad el ápice de una defensa de elefante, vaciado y convertido en un cuerno de lujo que usaba la alta nobleza con las mismas funciones que el cuerno. El shofar es un cuerno de la cabra utilizado en el ritual religioso judío. También en los Andes existe la bakra puku,
un instrumento que consiste en un tubo enrollado compuesto de varios fragmentos unidos de cuerno. Por último, Margarita nos habla de los idiófonos. El sonido lo produce el propio cuerpo del instrumento. Castañuelas, palmas, una sonaja hecha con conchas. La huesa o ginebra consiste en una serie de huesos de las patas de los bóvidos que se frota con un raspador. La quijada se usa en el folclore de Castilla y también de América y consiste en una mandíbula de un animal que se frota sobre la superficie de los dientes o se percute. Las vieras o conchas de peregrina también se usan o bien frotando una con otra o bien percutiéndolas entre ellas para que suenen a modo de castañuelas. Y como una última imagen, la de los cordófonos, sonidos producidos por una cuerda tensa. La sambuca, una especie de arpa con un caparazón de tortuga como caja de resonancia. La lira, hecha con la conja de resonancia del caparazón de una tortuga y con los cuernos de un bovino, prácticamente igual al que los de los griegos. La cora, otro instrumento de cuerda, típico del norte de África, o el charángano americano con una caja de resonancia hecho con el caparazón de un armadillo. Lo que generalmente oímos es el aire vibrar en las cámaras de resonancia de las caracolas. Muchas gracias y un saludo de nuevo a la profesora Margarita Belinchón. Muchas gracias, Esma, por hacer honor a su ausencia. Muchas gracias desde aquí para cuando nos vea Margarita Belinchón por la presentación. No deja de ser impresionante cómo el ser humano nunca está ausente de creatividad y utiliza todos los recursos que tiene para hacer lo que siempre necesita. De alguna forma no deja de ser impresionante cómo la música es tan necesaria que hasta buscamos en los propios animales, hasta buscamos en el interior de nosotros mismos algo para producir la música. Gracias, Margarita, por provocar estos pensamientos y abrimos el debate a cualquier persona que quiera comentar algo. ¿Sí? Sí, Vicente. Sí, yo viendo lo que nos ha presentado nuestra amiga Margarita Belinchón, me viene a la memoria lo que vimos durante la muestra viva del Mediterráneo del mes de octubre, donde tuvimos ocasión de ver una colección de instrumentos musicales del norte de África, que venía a señalar esto mismo que acabamos de ver, pero en la práctica de pueblos distintos, de culturas distintas, de climatología y diferencias en cuanto a las posibilidades de instrumentos musicales distintos, ¿no? Entonces, simplemente quería recordar eso como acabamos de ver la prueba material de cómo la persona humana en su recorrido en el espacio-tiempo y en las condiciones materiales en las que vive, pues busca justamente la música como un acompañamiento permanente, que viene desde siempre y que seguramente acompañará a la humanidad en todo su recorrido. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Vicente. Precisamente es eso, ¿no? Ya se podría decir, el ser humano es un ser social, pero es un ser también musical. Y se puede hablar mucho sobre esto, el origen de la música, el lenguaje. De alguna manera el lenguaje, la entonación, cada idioma suena de forma diferente por los sonidos que tiene, no solo por las palabras. Y de alguna forma el mismo hecho de hablar implica que el ser humano necesita la música. Algunas veces con notas, otras veces simplemente con el diálogo. Es un punto de vista incluso antropológico y nos meteríamos en el mundo de las ciencias sociales para ilustrar de una vez más cuán relacionados están ambos mundos, el de la ciencia y el de la música. Seguimos mirando si alguien quiere comentar algo. Y si no,
podemos continuar con el programa y adelantamos un poco. Vale, pues creo que vamos a continuar. Muchas gracias por la presentación, Margarita. Muchas gracias, Vicente, por los comentarios, Esma. A continuación tenemos algo muy especial con lo que ya empezamos a cerrar el Congreso Música y Ciencia. Contamos con la intervención sonora Concierto para trenes de metro y banda, que es un trabajo conjunto, lo que vamos a ver hoy, entre el catedrático de Tecnología Musical del Conservatorio Superior de Valencia, el doctor Juan Luis Ferrer Molina, y el director de cine, miembro de la Academia Valenciana del Audiovisual, el señor Vicente Tamarit. Voy a mencionar un poco sus trayectorias laborales, voy a introducirles un poco para que veamos quién nos acompaña. En primer lugar, por mencionar un poco, el doctor Ferrer Molina, digamos, es artista sonoro, compositor, director, musicólogo y crítico musical, y tiene titulaciones en guitarra, piano, dirección de coros, pedagogía musical, musicología, composición, todo ello obtenido en los conservatorios Profesional de Valencia, el Teresa Berganza de Madrid y el Superior de Valencia. Asimismo, Ferrer Molina es director en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia y comisario del Festival Internacional de Arte Sonoro y Música Electroacústica Punto de Encuentro, que se ha realizado en varias ciudades de España, Berlín y en Nueva York. Por otra parte, Vicente Tamarit ha trabajado, además de como director de cine, ha trabajado como guionista y como productor. Estudió filología inglesa en la Universidad de Valencia y cine documental y educativo en la School of Art Education en Bristol. Vicente Tamarit comenzó profesionalmente a trabajar en Inglaterra a finales de los años 70 y estuvo trabajando ahí como ayudante de dirección en los cortometrajes Margarita de 1977 y Refugee de 1978 a manos de José Echevarría y José Ospina. Vicente Tamarit también ha trabajado en una multitud de proyectos cinematográficos internacionales con productoras como Motion Pictures, Adi Producciones o Sorolla Films, entre otros. Y ha hecho gala de una profunda implicación en la realidad audiovisual valenciana, desde todos aquellos puestos y funciones que ha ocupado dentro de la Comunidad Valenciana en diversos festivales, en diversas productoras. A continuación, presentamos el trabajo conjunto de ambos dos, Música para trenes, con una breve presentación de los autores. Os cedo la palabra. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Me parece que empiezo yo, o si no, como queráis, pero si tomo la palabra yo, pues arranco, ¿si os parece? Sí, claro, claro. Bueno, pues muchísimas gracias. Lo primero, agradecer al Congreso, agradecer a todas las entidades que han hecho posible que podamos llevar a cabo la realización de la obra y el producto cinematográfico que vamos a presentar hoy. No es fácil, hemos necesitado el concurso de la ayuda de muchas instituciones, muchas de ellas públicas, y también quiero agradecer a todo el equipo de trabajo fantástico que ha venido realizando lo que vamos a presentar hoy. Entonces, pues resumiendo un poco en qué consiste, pues la obra es la obra en sí, luego está la filmación de la obra, están las dos como arte sobre arte, ¿no? La obra en sí es una intervención sonora en un espacio público. El espacio público es una estación de metro muy grande, emblemática de Valencia, que quizá pueda compartir. ¿Yo puedo compartir pantalla? Sí, sin problemas. Tienes Vale. abajo en la parte inferior un botón verde que pone compartir pantalla. Pues voy a... Un momentito que voy a compartir pantalla para enseñar un poquito ese espacio. Y tenemos esta estación, este es el interior de una estación de metro que tiene 4 andenes y tiene subterránea, por supuesto, tiene escaleras mecánicas para subir y bajar y unos balcones, tiene luz natural arriba,
quizá Vicente quiere hablar luego un poco más del espacio arquitectónico. Entonces, es una intervención sonora para este espacio. Este espacio tiene sonido. Entonces, quiero recalcar que si hacemos una comparación con, por ejemplo, la pintura, en principio tendemos a pensar que la pintura sucede sobre un lienzo en blanco, sobre él se rellena todo. Esto es una idea que se puede equiparar a la idea de estrenar música en un auditorio. Es una especie de lienzo en blanco, allí no hay sonido y tú vas a poner el sonido. Pero también existe la posibilidad de pintar sobre cristal. Entonces, cuando pintas sobre cristal, se ve lo que hay a través del cristal, se ve el otro lado, hay un fondo, no pintas sobre un vacío, pintas sobre algo existente. Entonces, de la misma manera, esta intervención sonora cuenta con un espacio que está lleno de vida, porque es una estación, bueno, en el momento que estoy sacando ahora no hay casi nadie en la estación, pero bueno, es de uso público, la gente la transita, tiene, pues aparecen trenes, los trenes hacen un ruido bastante estruendoso y tiene unos sonidos peculiares que voy a contar un poco porque son elementos que luego son el punto de partida de la composición. Si puede ser, le doy al play, al vídeo y a ver si veis e incluso escucháis. Bueno, lo dejo ahí. Vuelvo a mi... A ver, dejar de compartir. Bueno, sigo hablando. Lo que habéis quizá oído, lo que yo quería que oyerais, pero no sé hasta qué punto se ha podido transmitir, es que hay una reverberación enorme. He dejado de compartir pantalla ya, perdón. Sí, has dejado de compartir. Gracias, muchas gracias. Hay una reverberación enorme, mirad las dimensiones. Hemos hablado hoy de ciencia, hemos hablado de física, hemos hablado de ondas sonoras, de instrumentos musicales. Fijaos la cantidad de espacio que puede recorrer la onda sonora para rebotar contra una pared y volver, y la cantidad de veces que va a rebotar en ese espacio tan grande que es de dimensiones más grandes que una catedral. Entonces, además, ahora, si se ha podido escuchar, hemos oído que cuando las puertas abren se emite intermitentemente un la, que el sonido tiene un pedal de re, todo el rato el tren está sonando en re, y que además tenemos un glissando ascendente cuando el tren se aleja y cuando acelera, y un glissando descendente cuando el tren decelera para parar, para que bajen los pasajeros. Entonces, esos motivos tan sencillos, como la idea de subir, igual que una escala cromática se sube y se baja una escala cromática musical, con esos elementos tan sencillos es con lo que se parte como material sonoro de la composición. Quería hablar también de que, claro, que esta reverberación tan enorme, imaginaos que queremos tocar Beethoven dentro de esa estación, pues no va a resultar, es imposible porque los tiempos de reverberación exceden la velocidad de la música que pide Beethoven. Entonces es imposible hacer la música clásica tradicional en ese espacio, pero lo que se puede es hacer una música ad hoc que sea perfecta para ese espacio y que cuente como elemento sustancial de esa super reverberación de 10 segundos. Entonces, esto tiene que estar incluido en la composición como parte generativa de la obra, punto de partida, pero también nos crea un problema porque cuando queremos grabar la obra y queremos recoger el sonido de la obra, esa enorme reverberación se puede convertir en un exceso de repetición del mismo sonido que entra por todos los micrófonos, en cada micrófono una décima de segundo después o una fracción de segundo después, convirtiéndose en una grabación que sería una cacofonía. Entonces, ¿cómo hemos salvado a la hora de recoger esta obra, de hacer el audiovisual? ¿Cómo hemos salvado el sonido? Pues hemos situado un micro omnidireccional en el centro de la estación
que hace como de escuchador ideal, de cabeza. Luego hemos puesto en los balcones a los sextetos de metal, cada uno con sus micros, cada sexteto, pero luego resulta que a los músicos les doy un itinerario porque tienen que bajar del tren, llegar en tren a la estación, bajarse del tren, tocar en un andén, caminar, subir escaleras, bajar escaleras, tocar en otro andén, irse en otro tren. Entonces, ¿cómo hemos podido plasmar todo eso sin que sea cacofónico y que los desplazamientos no vayan entrando con delays en los micrófonos? Pues les hemos dotado de micros inalámbricos, con lo que llamamos micro de petaca, que se suele usar mucho para teatro. Entonces, cada instrumentista lleva su propio captador, su propio micrófono, que retransmite por ondas a una estación que recoge todo y todos los tiempos están referidos al tiempo cero de ese micro Omni que está en el centro de la estación. Bueno, un pequeño dato técnico, ya que también, pues eso también tiene algo, por supuesto, mucho de científico. Entonces, 40 micrófonos inalámbricos, más todos los micros situados en puntos estratégicos, más el micro en el centro de la estación. Luego, con todo eso, por supuesto, en la mesa de mezclas hemos tenido que calcular, acabamos calculando con calculadora la distancia entre todas las cosas, velocidad igual a espacio partido tiempo, física de la ESO, y saber a qué delay le teníamos que poner a cada micrófono para que todo convergiera en un mismo punto a la vez. Sigo un poquito más. Después de estos cálculos y volviendo a lo que estaba diciendo, pues podemos hacer también una comparación con la ciencia, en el sentido de que la ciencia tiene mucho de estudios en probeta, ¿no? De estudios aislados del mundo. Hay que aislar aquello que se quiere estudiar y se observa para reducir los factores que pueden intervenir sobre el proceso, de manera que tengamos controlado el resultado. Bueno, pues yo hago una similitud entre esto y el auditorio. El auditorio es ese espacio probeta en el que se elimina la interferencia del mundo exterior y se supone que se tiende al silencio, se quiere ese silencio. Sobre ese silencio se hacen experimentos. Los compositores también somos experimentadores, somos como científicos que hacen otra cosa, pero necesitamos probar cosas, probar química. O sea, vamos a juntar este sonido con este sonido, ¿qué va a pasar? Ensayo y error, ¿nos gusta o no nos gusta? Respuesta, se transmite, esto se estrena, gusta, no gusta, hay feedback, ¿qué opina la comunidad académica? ¿Qué opina el público general? Todo eso es como un caldo de cultivo sobre el cual vamos construyendo. Pero también existe la posibilidad, igual que en la ciencia, de que cuando ya se han hecho muchos experimentos in vitro, luego se experimenta con la población, evidentemente. Los fármacos son para que ayuden a la gente, no son para que algún químico alucine solo en un espacio, en un laboratorio. No es para que él se divierta, o sea, él se divierte en el mejor de los casos, pero hay un objetivo, hay que llegar a la gente. Entonces, en mi caso, tal y como yo concibo mi forma de pensar y de crear, por supuesto que yo quiero llegar a la gente. Entonces, una de las estrategias que es, pues ir al espacio público y ofrecerle la música a la gente. La gente es la gente que sencillamente transitaba por allí. Esto es un happening. Entonces, ¿qué les voy a contar a la gente que pasa por allí? Pues yo les quiero abrazar, les quiero dar cariño y les quiero crear interés sobre músicas y sonidos que probablemente no van a poder encontrar en el mainstream. En las grandes transmisiones de televisión, de radio, es muy difícil que oigas una colección de glissandi de clarinete, 10 clarinetistas haciendo glissandi a la vez, y que esto se produzca de manera que oigamos cientos de glissandi uno detrás de otro que reverberan en un espacio enorme como una catedral. Entonces, ¿cuándo tenemos la oportunidad de oír eso? Pues casi nunca, ¿no? Pues bueno, pues vamos a escuchar eso y además se lo vamos a hacer escuchar a los demás. ¿Por qué? Porque también hay una esperanza, una ilusión de que pueda ser revelador de que existen otras músicas para gente que no se las hubiera encontrado de otra manera. Entonces vamos al espacio público y le damos oportunidad a los demás de escuchar composiciones que creo que divergen de la música a la que el común de los ciudadanos tiene acceso. Por otro lado, partimos además de una estructura de banda musical, que ya en sí es un
ecosistema social maravilloso de gente que comparte la pasión por hacer música y que vive con la música y no necesariamente vive de la música. Hay muchos allí que no son profesionales, sin embargo aman la música y se juntan hasta altas horas del viernes por la noche para hacer música todos juntos. Por otro lado, lo público no es solo el espacio que hemos visto, lo público son las instituciones que posibilitan que esto exista. Lo público es Metro Valencia cuando cede su espacio, lo público es cuando el Instituto Valencià de Cultura pues, aprueba un presupuesto para que se haga esto. Entonces, también los fondos que se han utilizado para hacer esto, igual que la ciencia necesita dinero público, el arte necesita dinero público y necesita instituciones públicas con ganas de colaborar o de otra manera, ideas que pueden ser interesantes nunca se llegan a materializar. Entonces, quizá para terminar, pues, bueno, agradecer, yo creo que ya estoy al límite de mi tiempo, creo, ¿verdad? Sí. Entonces, para terminar, quisiera agradecer al Congreso y transmitir un mensaje de ánimo para todos y un ruego a las instituciones para que sigan financiando el arte en estos tiempos. Nosotros afortunadamente tuvimos la suerte de haber grabado el material antes de la pandemia y ahora, gracias a las nuevas tecnologías, lo vamos a poder difundir durante la pandemia. Pero si no hubiéramos tenido la suerte de contar con cierto apoyo público para poder capturar este evento, pues el público potencial sería solo el que pasó por allí. Y en cambio ahora, gracias a divulgaciones como la que posibilita este congreso, el público potencial, gracias a las tecnologías, se vuelve, no se sabe, quizá infinito, ya puede ir creciendo constantemente. Por mi parte eso, doy la palabra a Vicent para que dé su punto de vista, cuando queráis. Bueno, ¿se me oye bien? Quisiera comprobar que estoy dentro. Sí, se le oye bien. Muchas gracias. Bueno, a mí, primero que nada, me gustaría hacer una breve introducción sobre mi encuentro con el compositor Ferrer Molina, porque eso es lo que catapultó un poco todo lo que van a ver dentro de un momento. Yo creo que a mí me hubiera gustado que hubiesen visto primero la grabación y luego haber hablado, pero en fin, quizás así verán el vídeo con más expectación. El vídeo que van a ver es simplemente un resumen del concierto de media hora que se grabó en la estación de metro de la Alameda. Y bueno, este concierto se grabó porque yo conocí al compositor Ferrer Molina por grabarle algunas actuaciones que él había hecho en diversos escenarios con sus propuestas de arte sonoro. Yo conocía las propuestas musicales de John Cage, pero hasta que no conocía a Ferrer Molina, realmente no pude apreciar qué eran esos conceptos de arte sonoro, ¿no? Y bueno, al ver qué tipo de música hacía, en el año 2016, en el Festival en Sants de Valencia, él me llamó para que fuera a grabar un concierto que daba en la estación de metro. Yo fui a verlo y a grabarlo. Fui allí con unos amigos, unos compañeros y lo grabamos un poco de manera amateur realmente. El único propósito era guardarlo como recuerdo, pero para mí fue una experiencia brutal. De repente aquello fue una revelación. Fue una revelación en el sentido de que me encontré con un concierto maravilloso, increíble. Me encontré con que el talento de un compositor valenciano se aunaba allí en aquel lugar con el talento de un arquitecto valenciano internacional, que es Calatrava, y que en aquella estación diseñada por el arquitecto Calatrava ocurría un fenómeno sonoro extraordinario. Había una sonoridad catedralicia, ¿no? en aquel ámbito. Esa estación es una estación muy singular, porque es una estación que tiene luz cenital, que le entra luz del día, algo que no es usual en las estaciones del metro, ¿no? Que tengan una luz cenital con luz del día, y que tiene 4 andenes, es una estación amplia y que en determinadas horas es muy concurrida, ¿no? Y bueno, allí aquello me sorprendió tanto, me pareció tan impresionante que decidimos grabar el concierto adecuadamente, en las condiciones necesarias, ¿no? Porque aquello para mí
había una cosa, dos cosas muy importantes: modernidad y vanguardia. Se aunaban allí en la plástica del edificio, de la construcción del metro, y en la sonoridad concebida por Ferrer Molina en ese ámbito, ¿no? En el que además se hacía con una típica banda de aquí, de las que hay muchas en los pueblos valencianos. Son bandas generalmente populares, en la que la gente que participa en ellas, los músicos que participan, la mansa mayoría son aficionados, y que, bueno, lo típico es que suenen pasodobles y música, digamos, festiva, ¿no? Y aquí lo que hacía la propuesta de Ferrer Molina era utilizar precisamente una banda popular clásica, en este caso la banda de Picaña, para hacer música de vanguardia. Y eso me pareció una idea formidable, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue organizar aquello debidamente, no como lo había hecho en el 2016, y un esfuerzo técnico importante. En el esfuerzo técnico teníamos 6 cámaras, ubicadas 4 en los andenes y 2 en los balcones más altos de la estación. Y luego teníamos un micrófono central, como ya ha explicado Ferrer Molina, para captar todo el sonido ambiental, y los 46 micrófonos individuales que portaba cada intérprete, cada músico. Y luego 2 estaciones de captación de estos 46 micrófonos. Es decir, el despliegue técnico era realmente importante. Y tuvimos la suerte de tener además 6 operadores de cámara con mucha sensibilidad y con mucho gusto, con los que pudimos hacer planos, yo creo que realmente muy interesantes, ¿no? Un factor muy interesante también, muy importante, fue observar cómo el usuario de metro se convertía en público y disfrutaba muchísimo de aquella sorprendente actuación en el metro, en los andenes, ¿no? Incluso pudimos captar gente que se bajaba del metro y se quedó sentado en los andenes disfrutando del concierto y dejó de viajar, de seguir su itinerario en el metro para quedarse a asistir al concierto de manera absolutamente espontánea. Yo creo que esa fue una experiencia muy interesante como aproximación a lo público que describía antes Ferrer Molina, ¿no? Y luego también el trabajo de los músicos de la banda de Picaña fue estupendo, no solo musicalmente, sino porque fueron capaces de coreografiar las entradas y salidas a los trenes del metro, o las subidas y las bajadas que ya verán que realizan en los escalones y en las escaleras mecánicas de la estación. Yo creo que aquello fue una experiencia que esperamos que ahora se difunda ampliamente. Esta es la primera experiencia que hacemos con Internet, es aquí en el Congreso, que agradecemos la invitación que nos han hecho. Ferrer Molina y yo estamos felices de participar en este Congreso con nuestra locura musical. Y bueno, esto como colofón a mi intervención, quisiera agradecer la participación del Instituto de Música de Valencia, la Diputación de Valencia, Mostra Viva del Mediterráneo, que fue importante en conseguir que se gestionaran las cosas, el Instituto Valencià de Turisme y, por supuesto, la banda municipal de Picaña, que ha sido, bueno, un pie fundamental en este concierto. Yo creo que ha sido una gozada comprobar que las bandas populares de los pueblos son capaces de interpretar música de vanguardia sin ningún problema. La capacidad de los músicos aquí en Valencia realmente es extraordinaria y ha sido una experiencia estupenda. Muchas gracias al Congreso por permitirnos participar aquí. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes, Vicent, Juan Luis. Ha sido un placer escucharles. Tanto nos lo comenta el público desde YouTube, de las redes sociales, que han disfrutado mucho de la explicación, están fascinados e inspirados. Y espero que aún se inspiren más cuando veamos el vídeo que reproducimos a continuación.
fuerte bravo, un fuerte aplauso a la idea y sobre todo al resultado de la idea. Considero, y creo que puedo hablar en nombre de todo el Congreso sobre esto, que justo precisamente esta actividad es el mejor ejemplo de lo que es la unión entre música y ciencia. Es justo la filosofía de este Congreso. Vamos a producir utilizando las dos formas de pensar, tal y como hemos estado hablando ya desde ayer, desde cuando se hablaba de matemáticas y desde cuando se hablaba de historia. Muchísimas gracias, ha sido un honor para nosotros contar con vuestra presencia, con vuestras ideas, con vuestras explicaciones que realmente han sido inspiradoras y abren a uno la mente sobre cómo se debe pensar en música. Justo hemos comentado hace unas charlas que la enseñanza de la música a lo mejor a veces se queda estancada en reproducir, pero esto ha sido realmente producir, o incluso lo que comentaba nuestra compañera María Doncelli, ha sido interpretar lo que es la realidad. O sea, habéis hecho ciencia con la música y eso es de destacar. Enhorabuena. Abrimos el turno de debate. Si alguien más quiere hacer cualquier comentario, por supuesto. If I may say something before the closing. Of course, yeah, of course. I would like to congratulate the composer and the director for this outstanding, really outstanding performance, and the whole concept and the whole idea is top. Great work. Congratulations. Thank you very much. What can I say? Thanks you so much. It's yeah. The concept was wonderful, and the incorporation of the station elements with the live performance was outstanding. Congratulations. Yeah, I find it very interesting the way that you orchestrated the whole concept, and with the conductor conducting actually both the musicians and the trains. It was very nice. Congratulations. I'm very glad, and thank you very much for the shooting team that they made it possible. Yeah. To that it is we can tell the story. There is an interesting comment to say here. Anybody's practicing. Si me permites. Claro. Sí, no, decir únicamente que lo que hemos visto es una parte de la obra, no es la obra completa, y ver la obra completa es todavía más emocionante. Es la totalidad de la composición y de la filmación que merece mucho cuidado técnico. Yo creo que en la emisión que hemos tenido no ha sido 100% exquisita, pero da un muy buen ejemplo de esos talentos, de esas capacidades, tanto del compositor Ferrer Molina como del director Vicent Tamarit. Y yo animo a toda la red que está siguiéndonos a que entren en contacto con la producción de esta interesante obra y poder ayudar a difundirla por todo el Mediterráneo. Gracias. Muchas gracias a usted, Vicente. Habría que añadir también que grabar un concierto no es poner una cámara, como hemos visto. Hay que grabar la emoción del momento. Un auditorio es un escenario vivo y el público interactúa con los músicos, y este escenario aún más vivo porque es el día a día. Entonces, que un director sea capaz de entender la esencia de lo que ha sido la música significa que realmente ha sido un trabajo en equipo de varias disciplinas. Quería destacar eso, y con esto y el agradecimiento y la alegría de todos los espectadores que tenemos aquí ahora mismo, vamos a pasar a la clausura del Congreso y le voy a dar la palabra a María Colomer Paché, con mucho honor para nosotros, quien cerrará el Congreso. María Colomer Paché es psicóloga, pedagoga, actriz, payasa y presidenta de la Mostra Viva del Mediterráneo. Puedo decir sobre ella
la conozco un tiempo desde que empecé a colaborar con Muestra Viva, que es muy buena trabajadora y tiene muy buenas ideas, mucho cariño pone en lo que hace. Pero aparte de eso también se la ha reconocido. De hecho, se le dio la medalla de oro de las Bellas Artes en el 2008 y su trayectoria incluye que ha sido vocal del Consejo Estatal de las Artes Escénicas, ha sido vocal del Ministerio de Cultura, ha sido profesora del Máster de Arte Terapia de la Universidad Politécnica de Valencia, ha colaborado con la Fundación Yehudi Menuhin y es presidenta además de la Asociación de Profesionales del Circo del País Valenciano. Muchas gracias, María Colomer, y muchas gracias a Muestra Viva del Mediterráneo por la ayuda y el apoyo que han dado a este congreso, y tiene la palabra. Muchas gracias a ti, Ali, y a toda la organización de este impresionante congreso. Después de 2 días, ayer estuve conectada por YouTube, hoy he estado todo el día conectada desde la plataforma Zoom. Se comprueba que era absolutamente necesario un congreso de esta índole, y más en las circunstancias actuales en las que estamos viviendo, porque realmente nos ha abierto un montón de temas importantísimos a tratar. Por una parte, la propia unión de ese binomio que aparentemente puede estar separado de lo que es la ciencia y el arte, que realmente, como tú bien has dicho, Ali, esta mañana, en definitiva, ambos dos son una muestra, un resultado, una experiencia de lo que el ser humano, ante ese vivir diariamente, en el momento en que toma conciencia de, además de estar en el mundo, de ser en el mundo, en ese momento aparece esa necesidad de aprender, de analizar, de saber, de pensar, y ahí aparece tanto el arte como la ciencia. En un principio estaba todo unido. Sí, con el desarrollar de la historia, pues hemos ido viendo que se han ido haciendo compartimentos estancos. Hoy en día cada vez es más necesario, y además las neurociencias nos lo están diciendo, hablándonos de la plasticidad del cerebro, de que realmente todo nuestro cerebro está interconectado, que todo tiene relación, que no podemos hacer áreas separadas, y que realmente el pensamiento racional y el pensamiento sensible forman parte del pensamiento humano. Y continuamente hay relaciones fundamentales. Se ha visto en estos 2 días la importancia de la creatividad, evidentemente el arte, la creatividad, pero también la creatividad en la ciencia. Ya Levi-Strauss ya hace años escribió un libro que era El pensamiento salvaje, en el que hacía precisamente esa comparación entre el pensamiento del hombre primitivo, el pensamiento del artista y el pensamiento del científico, y qué de común en todo ello había. Y evidentemente un punto en común es necesario: la creatividad está ahí, y sin creatividad, pero no solo para, como tú bien has dicho esta mañana también, y otros compañeros ayer y hoy, la importancia de la creatividad y la improvisación que parte desde el saber que ya se tiene y se juega, y a partir de ahí podemos entrar en territorios aparentemente desconocidos y podemos explorar y podemos encontrar nuevos caminos. Esta unidad, y además unido esta primera edición de este congreso al tema de las tecnologías de la información y de la comunicación, ahora en este año tan no me sale muy bien el adjetivo, pero este año invadido, totalmente aplastado por esta pandemia COVID, que es universal, pero que en el Mediterráneo la estamos padeciendo de una manera especial y muy concreta. Cómo han contribuido, y muchos y muchas de vosotras habéis puesto el acento en muchos temas fundamentales, y es para mí la democratización de todas estas plataformas de comunicación,
cómo entrar y cómo poder facilitar ese paso democrático a que todo el mundo pueda tener acceso. Se ha visto, y desde el mundo de la educación, desde el mundo de la ciencia, desde el mundo del medio ambiente, que ese acceso no es tan general, no es tan igualitario, no es equitativo, y de qué manera este es un reto a asumir, esa democratización de ese espacio, y evidentemente, aparte de esa democratización, de cómo construir ese espacio mucho más amable, porque realmente hemos pasado de una convivencia física, personal, del día a día, y sobre todo en las artes, en la música. Yo provengo más del teatro, pero creo que es absolutamente igual, y hemos pasado de esa convivencia física, de tocarnos del cuerpo a cuerpo, a una convivencia tecnológica, que nos ha ayudado a soportar esta soledad a la que nos ha llevado la COVID, a este aislamiento, a este miedo a la comunicación, a este miedo al otro, y que nos ha permitido ponernos en contacto. Pero creo que el reto está en encontrar plataformas mucho más amables. A ver, ¿de qué manera lanzo el reto a las personas de tecnologías de la comunicación, telecomunicaciones, de cómo construir plataformas que sean mucho más amables, que nos permitan no solamente compartir la imagen que queda en una pequeñita pantalla, sino de poder compartir y de poder actualizar y demostrar lo que tú estabas hablando ahora, Ali, también, de esa parte fundamental del ser humano, y que es la que desde el arte, cualquier lenguaje artístico, se manifiesta, y es la emoción. Sin emoción no somos personas. Todo ese componente emocional es importante, esa corporalidad, ese estar con. Entonces, bueno, yo apelo a un espacio en donde podamos seguir compartiendo, en el que podamos seguir tejiendo redes. Es fantástico poder disfrutar de esta posibilidad y de poder seguir ahondando. Yo realmente, después de todo lo oído, lo único que puedo hacer es felicitar a la organización, a ti en concreto, Ali, porque has sido el alma mater del proyecto, has estado empeñado en esto desde el principio, y creo que has tenido una idea brillante, y que desde el momento en que te la oímos la hemos apoyado y la hemos secundado, y vamos a seguir apoyándolo. Este congreso no se queda aquí, va a haber un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto, porque este binomio música y ciencia va a dar mucho de sí. Y yo, bueno, me toca agradecer un poco, Mostra Viva ha colaborado y seguirá colaborando, evidentemente. Es un proyecto que pone voz en el Mediterráneo, que da visibilidad a todos estos países que compartimos toda una cultura, todas unas raíces comunes, y que debemos seguir profundizando en esas raíces y construyendo conjuntamente el presente y el futuro. Y bueno, evidentemente a todas las instituciones que han apoyado de una manera u otra, como todo lo que es la Fundación ACM con todos sus círculos, fundamentalmente Italia, Palestina, Rabat, Nápoles, pero también está Grecia. En general habéis participado de muchos círculos del Mediterráneo. Esto es algo muy, muy de agradecer, y evidentemente pues a la Generalitat Valenciana, al Instituto Valenciano de Cultura, al Ayuntamiento de Valencia, a la Universidad de Valencia, el Instituto López Piñero, la Fundación por la Memoria de Alba Cucucalic, la Asociación Peripli, que veo María Doncelia ahí en la pantalla, que siempre está apostando por estas iniciativas, el Parque de las Ciencias de Granada, la Facultad de Matemáticas de Sarajevo. Bueno, vamos sumando, y supongo que seguiremos sumando, porque esta iniciativa es una iniciativa de aplaudir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María, por las bonitas palabras. También debemos agradecer la intensa labor de traducción que tenemos con nosotros. Tenemos 3 traductores que están ayudándonos a entendernos mejor, y han hecho posible que el Congreso no domine un único idioma. Hemos escuchado inglés, francés, valenciano, español, italiano, y nos hemos entendido. Así que debemos agradecer el trabajo que han tenido nuestros 3 traductores, José Joaquín, Alex, Batul,
ambos, los tres, han hecho una buena colaboración y es meritorio. Y ahora, para cerrar finalmente el congreso, contamos con un último vídeo, otra vez de nuestro guitarrista de Sarajevo, porque el congreso ha sido organizado desde Valencia y desde Sarajevo. Demos paso a Mirza y con esto cerraremos el congreso. Sada ćemo odsvirati kompoziciju Granaina, koju je napisao slavni flamenko gitarista Vicente Amigo. Granaina je jedna flamenko forma koja potiče iz Granade i najvjerovatnije je inspirisana, mislim, čuće se da je inspirisana velikim dijelom i utjecajima makamske muzike, odnosno muzike Maura Arapa. Ono što je interesantno je da Granaina je uvijek isključivo samo instrumentalna forma, izvodi se uglavnom na gitari i doista se čuje zvukovi alhambre, zvukovi Granade su jako prisutni u ovoj kompoziciji, tako da se nadam da će vam se svidjeti.
Este es el sonido del Mediterráneo y este ha sido un congreso mediterráneo, música y ciencia. Gracias a todos los participantes y nos vemos en la siguiente edición.